salud, acerca de la información que está pasando en nuestra Universidad Nacional Arturo Jauretche, pero también lo que pasa alrededor, en la región, ¿no? En nuestros hospitales, en nuestros centros de salud. Por eso es que llegaron acá los compañeros. Primero la compañera Silvina Álvarez, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Cintia? Muy bien. El sol me pone de tan buen humor. Absolutamente, No comparto. ¿Viste lo que es? Es otra cosa. Es otra cosa. Sebastián Valerio, ¿qué tal? Muy buenos días. 50 y 50, porque es sol, pero hace frío. Hace frío. Sí. No hay que confiarse. 50 y 50. No hay que confiar. Y también que sea jueves, me gusta. Bueno, es casi, jueves o casi viernes, ¿cómo le decimos? Sí, jueves casi Previernes. Previernes. Y a la vez no tiene esa presión de ser. Es como un día Claro. más liviano para mí. Me gusta. Está muy bien el jueves. Me encanta. Fanático. bien. Gracias, jueves, por ¿Viste? existir. Nos tocó un día lindo. Estamos a ¿Viste? 3 días de una elección De clave. una elección clave. Ahí, Para pensar. fundamental. Ay, chicos. Vayan a votar. Vayan a votar. En Vayan a principio, votar. Ya la vara es. Vayan a votar. Hay que ir a votar, recordémoslo. Si encima van a votar para defender la salud pública y para defender Absolutamente. la educación pública, mucho mejor aún. Ay, sí. Hoy el mensaje es directo, Exacto. así, de una. Sí. Vayan a votar, métanle a lo importante. Sí. Esta columna que aborda todos los jueves semanalmente, bueno, temas de salud como derecho inalienable para todos, para todas. Y en Vayan esta a Casa de votar. Altos Estudios, Exactamente. si van a votar defendiendo la salud y la educación pública, Ya es un montón. no importa quién, pero No, defendiendo pero la salud y la tal educación Por lo pública. menos con esos ideales. Claro. El voto defendiendo rumbos trascendentales. Voto defensa se llamaría. Voto defensa. Así que Ojo. cuando vas a Defensa meter el propia. voto, pensá en los jubilados que te cuidaron toda la vida, en la ley de emergencia En de discapacidad, en las universidades nacionales, en los hospitales pediátricos. Así que pensá que no estás defendiendo un montón de cosas, además de los salarios de los trabajadores del hospital, estás defendiendo el trasplante de un niño. Así que votá lo importante, metele el voto a lo que importa. Ahí. ¿No es cierto? Yo Así te de voto, una. Silvi, ¿eh? Mirá cómo De es una, de Me una. lo decís así, te voto, Silvi. Sí. Metele el voto a lo importante. Al Pensá Senado, en eso. Silvina Álvarez, ya Muy bien. mismo. Pero antes de irte al Antes, Senado, ¿qué trajeron, chicos, hoy? Bueno, hoy tenemos una entrevistada que es Magalí Turkenich. Ella es, junto con Agustina Martínez, coordinadora del Ciclo Básico de Salud. El Ciclo Básico de Salud, bueno, Magalí, buen día, ¿cómo estás? Lo vas a explicar mucho mejor Hola, buen que día, nosotros. ¿cómo Buen día, estás? Magalí. Es el ¿Qué tal, ciclo Sebastián, Cintia? común que atraviesa todas las carreras de grado del Instituto de Ciencias de la Salud. Bueno, no me extiendo más. Magalí, buen día, es un gusto tenerte hoy acá conversando con nosotros y nosotras. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Sebastián, Cintia, Silvi? Bienvenida, encantada. Magalí. Muy buenas, gracias. Queríamos saber en principio, obviamente, nada, sobre el ciclo básico de salud, la importancia que tiene tener un ciclo básico, ¿no? Que esto quiere decir que hay materias comunes para todas las carreras de salud, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad que sí, es una experiencia súper importante para los estudiantes, para el ingreso y también para nosotros como profesoras y profesores, porque bueno, trabajamos tratando de articular acciones, de poder tener una mirada en común, de poder pensar en las trayectorias, en los ingresos. Así que sí, es la puerta de entrada de nuestros estudiantes a la universidad. Así que ahí vamos trabajando y bueno, y también esto, ¿no? Reforzando cuál es la perspectiva que tenemos Claro. de salud en nuestro instituto, reforzando esa mirada que tiene que ver con esta cuestión de pensar a la salud desde el punto de vista integral, es decir, pensarla asociada a todo el sistema de atención y cuidados, digamos, no aislada. Así que bueno, esas son las líneas en las que trabajamos. Que no sean compartimientos estancos, ¿no? Cada una de las especialidades de las áreas de la salud, de entrada que sea algo transversal, ¿no? Exactamente, esa es la perspectiva que tiene que ver con ir a contrapelo en lo que fue históricamente lo que nosotros llamamos el modelo médico hegemónico, Claro. o la biomedicina, esta cuestión de poder pensar, bueno, que no somos un cuerpo máquina, sino que somos un cuerpo que trabaja, que desea, que está en sus relaciones sociales, que bueno, todas estas cuestiones. Así que eso es un doble trabajo que tenemos en el sentido de, en primer lugar, esa cuestión más conceptual, ¿no? Y política que tiene que ver con cómo concebir el proceso de salud-enfermedad,
y por el otro lado el trabajo académico que tenemos con profesoras y profesores, digamos, en todos estar alineados en una misma perspectiva, y con los estudiantes, ¿no? Con qué estrategias trabajamos en común, a pesar de la diversidad de las asignaturas del ciclo básico, poder tener una mirada compartida. Magalí, ahora que traes este concepto, se me ocurre preguntarte, ¿no? Considerando también la diversidad de las carreras, ¿no? De salud, ¿cuál podría ser o cuál consideras que podría ser un desafío pedagógico para asegurar, ¿no? que el conocimiento que adquieran sea transversal y sea útil para los estudiantes, para los futuros profesionales de salud? No, bueno, el desafío pedagógico justamente es ese, es pensar la integralidad, es poder decir, bueno, que nos pasa, ¿no? Esto de decir, bueno, estudiantes que están pensando o que están cursando, qué sé yo, una de las asignaturas, física y química, ¿no? Que es como la más abstracta que tenemos en ese sentido, decir, bueno, ¿y esto cómo podemos pensarlo en términos de la comunidad, en términos del territorio? Bueno, y poder dar esa mirada de la complejidad, que eso tiene que ver con que, bueno, no tenemos nada que sea estanco y que todo tiene que ver con nuestra composición, también tiene referencia con las determinaciones sociales en las cuales estamos insertas, y bueno, y que cada uno desde su lugar contribuye a pensar en esta mirada integral, ¿no? En esta mirada global, y eso es el desafío. Por eso es que tenemos como así ciertas estrategias que estamos trabajando desde la coordinación del ciclo básico que apuntan a eso, que tiene que ver con, bueno, poder pensar estrategias comunes, como por ejemplo tenemos seminarios de formación con todas las asignaturas todos juntos y todas juntas, donde vamos trabajando aspectos que nos vinculan, ¿no? Más allá de la especificidad de cada uno de los contenidos. Y eso tiene que ver con esto, con estas concepciones y también con estrategias en aula. Es decir, cómo trabajamos en aula, una mirada compartida que no haga pensar, digamos, que haga pensar esta unidad, ¿no? Que el ciclo básico, además de la especificidad, tiene por encima esta unidad de criterio. Una forma de estudiar, una forma de comprender el mundo, ¿no? La territorialización, bueno, toda esta mirada. Eso hace juego también un poco con lo que esta universidad tiene, a diferencia de otras, que es un instituto de estudios iniciales también. O sea, poner en común un montón de conocimientos entre todos los estudiantes y todas las estudiantes, poner en común un montón de conocimientos de base para después sí ir a la especificidad. Eso está muy claro y está muy bien. Hace poco, Magalí, ustedes presentaron un proyecto de filiación en el Congreso Nacional de Innovación Universitaria en Rosario, ¿no? Sí. ¿Podrías contarnos más o menos de qué se trata, por dónde va? Bueno, justamente eso, estuvimos la semana pasada en Rosario, estuvo muy interesante, estuvimos presentando estas estrategias que estaba contando el CBS, que ahora les cuento un poquito más, pero también estuvimos con otras y otros compañeros de la universidad, así que nos estuvimos acompañando ahí, y fue un congreso muy rico, porque más allá de, digamos, donde se abordó todas las funciones de la universidad, ¿no? En el encuentro se centró en la enseñanza, pero también en la investigación, en la gestión, siempre con el vínculo territorial también, es decir, se abordó todas estas cuestiones, y ahí nosotras, del CBS, estuvimos particularmente en una mesa vinculada específicamente a salud y carreras de salud. Y fue muy rico el intercambio y muy lindo los vínculos, y bueno, y quedamos en contacto, estuvieron compañeros y compañeras de otras universidades, como por ejemplo Hurlingham, de la UBA también, de la Universidad de Rosario, cada uno contando sus experiencias, desde distintos ámbitos, qué sé yo, desde simulación en la UNAUR, que contaron también los vínculos que tenían con nosotros, después desde algún punto de vista un poco más teórico en la UBA, estuvieron contando esta idea de las cuestiones de ética y tecnología y ciencia en salud, y bueno, y de Rosario, que estuvieron contando los proyectos de finales de la carrera de medicina,
que son en territorio, bueno, muy alineados en esa línea, en esta línea que estamos contando, porque de alguna manera también esta perspectiva que venimos contrahegemónica, ¿no?, que se viene ya hace tiempo tratando de instalar, está ganando terreno, por suerte, desde el punto de vista por lo menos de la formación. No tiene, digamos, y es muy a contrapelo de lo que viene pasando en términos políticos, ¿no?, bueno, la gestión nacional y cómo eso se articula en las intervenciones, que eso es una nota al pie o algo que podemos hablar después. Pero bueno, en el Congreso en particular nosotros presentamos este proyecto de CBS, digamos, CBS se conformó en el 2015, no es de ahora, sino Sí. cuando se institucionalizó la carrera, se viene trabajando en la integración de las miradas y demás, y nosotras como coordinación tomamos esto hace 4 años, y ahí hicimos como un trabajo de continuidad y de profundización de lo que se venía trabajando, ¿no? Y entonces ahí presentamos esta idea de pensar en estos 2 niveles, en el nivel epistemológico, digamos, esto de cómo concebimos el proceso salud-enfermedad, atención y cuidados, como todo un proceso que no puede estar desligado, es decir, de cómo pensamos la salud, cómo pensamos la enfermedad. Eso tiene que estar acompañado por un proyecto, un sistema de atención, una forma de pensar los cuidados, ¿no?, esta responsabilidad social respecto a los cuidados. Por eso, digamos, no son cuestiones aisladas, y eso en términos conceptuales, y después cómo eso lo bajamos a las estrategias áulicas. Los que les contaba hace un ratito, esto de cuáles fueron las acciones que fuimos haciendo en este tiempo, que tiene que ver con trabajo de formación para los docentes, donde hicimos distintos seminarios, encuentros, intercambios, y después algo muy lindo que hicimos para la Semana de la Salud, que ya dentro de poquito va a ser la próxima edición. Vuelve, sí. Que ahí hicimos talleres integrados con las 4 asignaturas, con profesores de cada una de las asignaturas del ciclo básico, y ahí los estudiantes todos mezcladitos, trabajando una problemática o un caso o una cuestión desde mirada articulada, ¿no?, esta mirada integral. Y eso fue muy rico. La verdad que cada año vamos avanzando en las discusiones, en pensar esto de la complejidad, ¿no?, de poder decir, bueno, poder poner esto que por ahí repetimos, yo siempre digo en aula, repetimos casi de memoria, bueno, es histórico y social, o es un proceso cultural, bueno, ¿qué significa eso, no? Poder desagregar eso y poder comprender que cómo nos pensamos o cómo pensamos a nuestros cuerpos, a la salud de la enfermedad, no está desligado de las intervenciones sociales, políticas, y bueno, cómo pensamos a un sistema. Y que ahí vamos pensando en la idea de formar profesionales, futuros profesionales que estén, que puedan laburar en función de esto de pensar un sistema integrado de salud. Muy bien. Magalí, ¿sabes qué? Me resulta muy interesante justo esto que estás diciendo de cómo, porque vos sos de formación socióloga, y cómo se vincula en general, ¿no?, con la salud. Uno espera hablar con, no sé, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, ¿no? Como cosa muy así directa, digamos. Y quisiera preguntarte, de acuerdo a tus investigaciones, a tu trabajo, también noto que hablas mucho del territorio, entonces entiendo que hacen foco ahí. ¿Qué características venís notando en relación a las políticas de salud del territorio? ¿Qué necesidades? ¿Cómo estamos? Magalí, decime cómo estamos. Bueno, justo, yo tengo como una doble inserción. Por un lado, esta cuestión, digamos, académica, la universidad, que es lo que me atraviesa, es mi identidad. Hace 20 y pico de años que doy clases y que trabajo sobre estos temas, pero a su vez también trabajo en gestión, en territorio, así que en gestión municipal. Así que te podría decir que todo lo que estamos viviendo es prácticamente, bueno, una distopía, digamos, y que eso se nos presenta también en aula, ¿no? Esta idea de decir, bueno,
tomo como dos cuestiones que me decís. Por un lado, esto de la formación, digamos, de las ciencias sociales y que uno espera hablar, cuando habla de salud, con profesionales médicos, enfermeros, bueno. Justo ayer hablábamos en aula de esta intersección, ¿no? De cuando hablamos de salud, no es algo que está atravesado, está en el medio, con las ciencias sociales y las ciencias biológicas. No podemos desconocer ninguna de las cuestiones. La cuestión es no caer en reduccionismo, es decir, todo eso conforma una salud. Exacto. Todas las miradas. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, decir, bueno, ¿a qué campo de conocimiento responde? Bueno, a este entrelazamiento entre estos campos, ¿no? No es uno o es otro. Eso, digamos, tiene consecuencias de cómo pensarlo, porque tiene consecuencias, como les decía hace un ratito, en las políticas que se implementan, en los programas que se desarrollan, en cómo se va pensando. Entonces, es decir, cuando se hace muy especializado o muy biologicista, se atiende más a la cuestión de pensar en la enfermedad y no pensar en conservar la salud o qué es la salud, ¿no? Bueno, y en términos concretos lo que estamos viviendo hoy es un corrimiento del Estado nacional, qué sé yo, para ponerles ejemplos, ¿no? Las personas que tienen cobertura pública exclusiva, siempre tienen una serie de programas que cubren las necesidades, ¿no? Para enfermedades crónicas no transmisibles, para, bueno, distintos tipos de cuestiones, o también de prevención, qué sé yo, desde IVE, ILE, tabaquismo, bueno, un montón de cuestiones, y eso se van como definiendo en programas nacionales, provinciales o locales, municipales. Lo que estamos asistiendo es a una ausencia absoluta de los programas nacionales, y eso ha tenido que caer sobre la órbita de la provincia o de los municipios con recursos absolutamente diezmados, ¿no? Muy escasos, con lo cual lo que hoy asistimos es a una falta de insumos, falta de medicamentos, qué sé yo, falta de alto costo, ¿no? Y también incluso también de bajo costo, que ya no se reciben, y entonces, bueno, hay que salir a cubrir esa cuestión, pero es complicado, porque tiene que ver, qué sé yo, con cosas de vital importancia como insulina. Claro, absolutamente, cosas concretas. Exacto, y ahí estamos como lidiando, es decir, urgencias, sí. Y bueno, y también cómo se da el trabajo en los efectores, ¿no? Es decir, en nuestros hospitales y demás. Así que, bueno, sí, Magalí, es una pelea permanente. Nos encanta conversar con vos. Nos quedamos sin tiempo. Estamos quedando sin tiempo. Se termina el programa a las 12. Perdón. Te mandamos un abrazo grande. Te dejamos hablar porque te estamos escuchando. Estamos súper atentos y entusiasmados a escucharte. Porque tenés re linda voz, además. Bueno, suena muy bien. Y hacemos extensivo el saludo a todos los docentes del ciclo básico de salud. Les cuento, son 190 comisiones funcionando de lunes a sábado. Son los equipos y los docentes que tienen el inicio de futuros profesionales graduados de la UNAG, pasan por estos equipos. Muy bien. Les mandamos un gran abrazo. Me sumo a lo que decían recién, esto de el domingo es muy importante y está en juego todo esto que estábamos hablando. Bien. Y bueno, así que nada, aquí estamos, compañeras, compañeros, a meter el voto. Sí. Así es. Gracias, Besos, Maga, gracias. Bueno, gracias por invitarme. Gracias a vos por estar. Bueno, Magalí Turkenich era con quien hablábamos, muy interesante, me gustó lo del costado sociológico, hay que seguirlo en esta columna, ¿eh? Sí, claro que sí. Ya hemos hablado en otros momentos, cuando hemos hablado de los determinantes sociales de la salud, son elaborados sin, no quiero decir una burrada, pero si no... por ahí. El concepto fue elaborado por sociólogos. Y sí, claro. Tendría que ser, por lo menos. Los determinantes sociales de la salud, si tenés cloacas, si tenés... cómo vivís, digamos, en general. Sanitarias. Y tiene que ver con esto también, con mantener la salud y no ir atrás de curar la enfermedad. Sí, claro. Sí, solamente. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Silvina Álvarez, Sebastián Valerio. Cintia Vidal, muchas gracias. Ay, sí, gracias. Hasta Cintia. la próxima. Nos vemos.